Y si os parece, vamos a empezar pues orando y presentando este tiempo también para que el Señor pues nos hable, que nos ayude a entender su palabra y que haga pues que esta palabra pues crezca en nosotros y dé crecimiento en nuestra vida. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos un domingo más acercarnos a ti, y gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú eres el motivo por el que estamos aquí y tú eres el que nos ha salvado y nos ha rescatado del infierno, Señor, y ahora tenemos una seguridad de eternidad, Dios, y queremos rogarte que en esta mañana el Espíritu Santo hable a nuestra vida, que hable a nuestros corazones, que nos dé consuelo, que nos dé fuerzas, que nos dé aliento, Señor, que nos confrontes también con aquello que está mal y que tenemos que seguir cambiando y que tú sigas santificándonos por medio de tu palabra, Dios. Y te presentamos todos los que estamos aquí, nuestros corazones, para que nos ayudes a estar atentos, Señor, y que tú hagas pues que tu palabra dé fruto en nuestra vida. Amén. Amén. La semana pasada cumplí 36 años. Sé que parece que tenga 20, pero no, ya son 36. Y pensaba esta semana, digo, madre mía, estoy ya más cerca de los 40 que de los 30, y esto ya me empieza a asustar un poco, porque hasta ahora me veía, pero ya veo que esto de ser joven ya se está quedando atrás. Y la verdad es que cada año que pasa entiendo un poco más lo que escuchaba de mis padres, de mis abuelos, cuando me decían, es que conforme vas creciendo la vida pasa cada vez más rápido. Los años pasan y no te das ni cuenta. Y creo que tenían mucha razón. Porque cuando miro atrás no me parece que esté tan lejos, cuando dejé de estudiar, cuando empecé a trabajar donde estoy trabajando ahora, que llevo ya 12 años casi. Y seguramente los más jóvenes pensarán como yo, qué exagerado está siendo el ángel. Sí, esto lo dicen todos, pero luego no pasa. Pero la realidad es que cuando vamos cogiendo años y creciendo, la vida coge velocidad. Y parece que pasa el tiempo y no te das cuenta y pasan los años y los años y los años y crecemos. La vida se pasa volando y llega un momento en que dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo he llegado a este punto? No me he dado cuenta y ha avanzado todo, ha pasado todo tan rápido. Y sobre esto, sobre que la vida pasa volando, que la vida pasa muy rápido, es de lo que quiero hablar hoy. Y lo quiero hacer por medio de un salmo conocidísimo, el Salmo número 90. Si tenéis Biblia y queréis, pues leerlo conmigo. El Salmo número 90 es el único de los salmos que escribe Moisés. Todo entero. El Salmo 90 entero, del 1 al 17 creo que tiene. Dejo un poquito de tiempo para que lo busquéis. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Como os decía, este es un salmo que escribe Moisés, el único de ellos,
Y este salmo lo escribe una vez ya el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud de Egipto. Y concretamente lo escribe cuando Moisés envía a 12 espías a ver la tierra que Dios les había prometido, esa tierra de la que fluye leche y miel, una tierra en la cual Dios les iba a dar, les iba a entregar. Y de los 12 espías que van, hay 10 que vuelven con malas noticias. Dicen, mira, ir allí es una locura, nos van a matar, van a acabar con nosotros. Pero hay 2, Josué y Caleb, que dicen, no, es una buena tierra y Dios nos la va a entregar. Pero el pueblo hace caso a los 10 espías que atraen malas noticias. Y de repente todo el pueblo empieza a quejarse a Dios, a decirle, de nuevo era mejor habernos quedado en Egipto, allí vamos a morir. Y empiezan a quejarse. Y en ese momento es cuando Moisés escribe este salmo. Y creo que por eso el primer versículo es muy revelador. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Seguramente Moisés estaba recordando cómo Dios había bendecido a Abraham, cómo Dios había bendecido a Isaac, cómo había bendecido a Jacob, cómo había bendecido a todos sus hijos, cómo Dios había guardado a José durante toda su vida y lo había puesto como gobernador de Egipto junto a Faraón, cómo Dios había permitido que el pueblo dentro de Egipto prosperase, que creciese, que se hiciese grande. Todas las generaciones descendientes de Israel, de Jacob, habían recibido la protección de Dios. Dios había estado con ellos, Dios les había guardado. Y es verdad que Moisés luego va a hablar de la ira de Dios, pero antes de esto habla de que Dios ha sido el protector de su pueblo, de sus hijos. Y creo que muchas veces nos pasa que el día a día no nos permite ver más allá de lo que sucede en el momento. Pero creo que esta iglesia de Santa Perpetua podemos decir que el Señor ha sido nuestro refugio, que el Señor ha sido nuestra protección, que Él ha tenido cuidado de nosotros, que nos ha estado guardando durante todos los años que esta iglesia ha existido. ¿Cuántos milagros, los que lleváis más tiempo, habéis visto y cómo Dios ha estado guardando a esta iglesia? ¿Cuántas veces hemos oído que a Paco, que a Manoli, que a Carlos, los médicos le decían que su vida se acababa y aquí siguen con nosotros? El Señor ha sido nuestra protección. De generación en generación, Dios guarda a su iglesia. Dios protege a su pueblo y va a seguir haciéndolo hasta el día en que nos llame a su presencia o el día en que Él vuelva. Pero podemos estar seguros y confiados. El Señor, de generación en generación, sigue guardando a los suyos, sigue guardando a su pueblo. ¿Y por qué es llamativo este de generación en generación que dice Moisés? Porque ahora va a colocar a Dios en otro lugar, en otro nivel. Dice los versículos de 2 al 4, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Moisés está hablando aquí de un Dios que es eterno. Está colocando a Dios en un nivel superior al del ser humano. Y creo que es importante que entendamos bien qué es esto de que Dios es eterno. Porque cuando pensamos en la eternidad de Dios, tenemos muy claro que Dios siempre ha existido, que a Dios no lo ha creado nadie, que Él existe desde siempre. Pero a mí al menos me explota un poco la cabeza cuando pienso en esto, me cuesta entenderlo. Y creo que es algo que igual os pasa a vosotros también. Y es lógico que nos pase eso porque nosotros intentamos colocar a Dios en nuestra línea temporal, ¿verdad? Todos nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y acabamos muriendo. E intentamos colocar a Dios en esta línea temporal. Pero la realidad es que Dios sea eterno, lo que quiere decir es que Él está fuera del tiempo. Dios no comienza a existir en un momento del tiempo, más bien es al contrario, Dios es el que crea el tiempo. Él no está sujeto a ninguna ley natural como nosotros estamos. Por eso para Dios 1000 años es como el día de ayer, porque Él no tiene esa conciencia de que el tiempo pasa ni de los minutos, de los segundos, de las horas, de los días, de las semanas. Él está fuera de toda esta ley natural que Él creó. Dios vive en un presente continuo. Para Él todo lo que sucede ocurre en el mismo momento. Nuestra cabeza no somos capaces de entenderlo porque nosotros somos seres temporales, pero Dios es atemporal. Para Él las cosas no suceden una detrás de otra, sino que todo está sucediendo a la vez y Él es capaz de ver toda la eternidad
de una manera perfecta, porque Él es el que ha definido y ha creado el tiempo tal y como lo entendemos. Y esto es difícil de entender para nuestra mente. Y el versículo 3 es muy llamativo, porque parece que en medio de presentar al Dios eterno, Moisés aquí habla como si el ser humano se tuviese que arrepentir. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de hombres. Parece como si en medio de todo esto Moisés ahora dijese que Dios nos está llamando a arrepentirnos, a cambiar, pero la verdad es que la Reina Valera del 60, que es la que leemos en la iglesia y es la más conocida, aquí no hace una buena traducción. Si me dejáis leer la versión de la Biblia de las Américas, dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices, volved, hijos de los hombres. Y es que la eternidad de Dios es muy diferente a nuestra realidad. Dios, antes de crear todo, antes de que todo existiese, Él ya existía. En cambio, nuestro paso por la vida es algo efímero. Es algo que pasa como un soplo, como algo fugaz, como algo sin demasiada importancia. Y Dios es el que hace, como consecuencia del pecado, hay un llamado al hombre a volver al polvo. Del polvo salimos, Dios creó a Adán y Eva del polvo, y Dios nos vuelve a llamar al polvo, a la descomposición. Cuando estamos en la tumba, al final, el ser humano se queda en los huesos, su carne se descompone, los gusanos se lo comen. Y vemos que incluso en eso, Dios está detrás de ello. Y creo que esto además tiene un impacto muy grande cuando pensamos en Jesús. Porque recordemos, Jesús es Dios, que Él estaba fuera de toda esta ley. Él era el Dios eterno igual. Y decide venir a la tierra y en su humillación decide someterse a los segundos, a los minutos, a las horas, a los días, a las semanas, a los años. Jesús en el cielo, en su gloria, Él no estaba limitado por todo esto. Y Él quiso limitarse a esto, quiso envejecer. Quiso que sus células en su cuerpo se fuesen muriendo, se fuesen procreando. Quiso tener, quizá tuvo también fiebre como tienen los niños cuando crecen. Quiso limitarse, tal y como nosotros estamos limitados. Y esto tiene que traer también esperanza en nosotros. Porque es verdad que volveremos al polvo, pero Jesús también promete algo, que aquellos que han puesto su fe en Él resucitarán. Nuestra vida no se acaba en la tumba. Nuestra vida no se acaba cuando se acaba nuestro tiempo en la tierra. Tenemos una eternidad segura por medio de Jesús, porque Él se sometió al tiempo para que nosotros pudiésemos tener la eternidad asegurada. Y esto es maravilloso. Esto tiene que causar en nosotros gozo, alegría, pero también esperanza en la vida. Y es que, como os he dicho, la vida pasa muy rápido. Vuela. Dice los versículos 5 y 6, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés utiliza aquí unas metáforas para intentar expresar y de una manera bonita hablar de esta vida pues, que pasa rápido. Un torrente de agua, ese riachuelo que habremos visto pues, en la montaña en cualquier día que hayamos podido ir, que pasa y el agua se mete por medio de las rocas, que es imposible pararla, que si pusiésemos una barrera se filtraría por cualquier sitio. Así Moisés presenta la vida, como algo que pasa y que no se puede parar. Un sueño, allí donde tenemos lo que esperamos que suceda en el futuro, nuestras esperanzas, y que de repente nos despertamos e inesperadamente se acaba. La hierba. Dice que crece, que por la mañana florece y por la tarde es cortada. Y es que así es la vida. En un momento estamos bien y de repente aparece una enfermedad, aparece cualquier cosa y se acaba. Pasa volando. Inesperadamente, el final de nuestras vidas llega sin que podamos hacer nada por remediarlo. Y mientras pensaba en esto, recordaba una canción de un grupo que me gusta mucho, canadiense, que se llama Nickelback, y que tiene una canción que se llama «Y si fuese tu último día». Y pensaba y decía, ¿qué haríamos nosotros si supiésemos que hoy es nuestro último día? ¿Qué haríamos si supiésemos que por la noche se acaba nuestra vida? ¿Cuántas veces vivimos anclados en el mañana? Muchas veces se dice que vivimos anclados en el pasado, pero también vivimos anclados en el mañana.
y guardamos aquella botella de vino o de cava para ese día especial. O el vestido que tienes tanto tiempo guardado en el armario, esa camisa que dices, no, esto lo voy a guardar para el día tal porque tiene que ser un momento especial. Pensamos en llamar a aquel amigo de la infancia, en recuperar la amistad con alguien a quien hace tiempo que no vemos, en hablarle del Señor a algún compañero de trabajo. Y siempre pensamos, queda tiempo. Pero ¿qué pasaría si hoy fuese el último día de nuestra vida? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque vivimos anclados en el mañana y no las disfrutamos, no las aprovechamos? Vivimos la vida tan preocupados de lo que va a venir mañana, y está bien ser previsor, pero tenemos que vivir el día a día, tenemos que disfrutar del día a día, porque la vida se pasa muy rápido. Y cuando dejamos algo para mañana, mañana lo dejaremos para mañana. Y seguimos así. Y vamos ayurnando, no me sale ahora en castellano la palabra, las cosas, dejándolas para el día siguiente, en vez de disfrutarlas y verlas hoy. ¿Cuántas veces hemos dicho mañana de ayuno? Mañana es el día en que voy a volver a retomar mis devocionales y a ser fiel en ellos. Mañana es el día en que llamaré a tal persona o a tal otra. No dejemos para mañana, como dice el refranero, lo que podemos hacer hoy. ¿Cuántas cosas de nuestra vida, si hoy fuese nuestro último día, no las haríamos? A veces hacemos muchas cosas que perdemos el tiempo y que si fuese nuestro último día ni se nos ocurriría dedicarlo a eso. Creo que tenemos que aprender a disfrutar de la vida, a disfrutar del día a día, porque cada día es un regalo. Dios nos da un regalo para disfrutarlo, para aprovecharlo, para consagrarlo a Él como si fuese nuestro último día en la tierra, porque somos como la hierba, que crece y que en cualquier momento puede ser cortada, y que cuando es cortada se seca, llega la muerte y todo se acaba. Que el Señor nos ayude a saber disfrutar de nuestro día a día. Y si hasta aquí Moisés ha estado hablando acerca de la brevedad de la vida, de cómo la vida pasa muy rápido, ahora quiere hacer ver al pueblo, recordemos que el Salmo fue escrito para que el pueblo lo leyese, para que lo cantase, para que meditase sobre él, cómo el juicio y el castigo de Dios está sobre ellos y está por algo justo. Dios no está siendo injusto en ningún caso por el castigo que está trayendo sobre el pueblo. Dice el versículo 7 y 8, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros errores, a la luz de tu rostro. En toda la peregrinación por el desierto, Dios había cuidado a Israel. Dios había estado con ellos. Habían tenido una columna de fuego por la noche que les protegía, que les daba calor. Habían tenido una columna de nube por el día que les daba sombra, que les guiaba por el desierto. Además, cada día habían tenido maná para comer, habían tenido codornices. Dios había estado proveyendo al pueblo en todo el tiempo. Y ahora Dios les iba a dar lo que les había prometido. Él les había dicho, os voy a dar una tierra prometida, una tierra de la cual fluye leche y miel, una tierra abundante, una tierra rica. Pero llegan 10 espías trayendo malas noticias. Dicen, mira, allí hay gigantes, aquello es imposible que nosotros podamos entrar. Y el pueblo, en vez de darse cuenta todo lo que Dios les había dado, como Dios les había guardado, se ponen a quejarse. Le dicen a Moisés, es que mejor nos hubiésemos quedado en Egipto antes que morir a manos de los filisteos, antes de morir a manos de los amorreos, antes de que otros pueblos nos maten, mejor hubiese sido quedarnos allí, que al menos teníamos comida. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, me los voy a cargar a todos. Estoy cansado de este pueblo. Los voy a destruir porque no paran de quejarse. Y Moisés intercede por ellos. Y Dios, una vez más por su misericordia, les dice, está bien, no los voy a destruir, pero ninguno de esta generación va a ver la tierra que yo les he prometido. Ninguno de ellos van a disfrutar de lo que yo les había dicho que iban a ver. El castigo de Dios era un castigo justo hacia el pueblo. Se habían quejado tanto que habían hartado la paciencia de Dios. Era justo. No dejaban de desconfiar de la palabra de Dios, de lo que Dios les había prometido. Y finalmente Dios responde al pecado, pero aún así lo hace con misericordia. Dios los podría haber fulminado en el momento a todos, pero les dice no. Y el pueblo en cierta manera se arrepiente, porque vemos que luego empiezan a ofrecer sacrificios. Y Dios tiene misericordia de ellos
y les permite seguir viviendo. Y nosotros, pues también nos hemos ganado que Dios se enfade con nosotros muchas veces, que Dios no nos permita entrar en la tierra prometida, que Dios no nos permita ir al cielo. Pero ¿sabes algo? La ira que cayó sobre el pueblo y que no les permitió entrar en la tierra prometida, Dios quiso que cayese sobre Jesús para que tú y yo sí que pudiésemos entrar en la tierra prometida. La ira que tenía que caer sobre nuestro pecado, sobre nosotros, cayó sobre Cristo en la cruz para que nosotros, aun siendo merecedores de no entrar en el reino de los cielos, podamos entrar en el cielo y tener la eternidad asegurada, en ese lugar donde habrán calles de oro, donde el mar será semejante al cristal, donde las calles serán de oro, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. Y si tú y yo no deberíamos entrar allí, pero Dios quiso mostrar su ira y descargarla sobre su Hijo, para que todos los que hemos puesto nuestra fe en Él podamos tener seguro nuestra entrada en el reino de los cielos. Y esto es maravilloso, porque lo que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús, para que los derechos de Jesús estuviesen para nosotros. Esto es realmente increíble. Todos los israelitas de aquella generación tenían sus días contados. Su muerte estaba cercana. Dice versículo 9 y 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Muchas veces se usa este versículo para decir que Dios ha dicho que el ser humano va a vivir 70 años o 80 años como mucho. Pero la realidad no es así. Moisés estaba escribiendo a aquellos que sabían que no iban a entrar en la tierra prometida y que eran y vivían con ellos. Quizás si Moisés hubiese vivido en nuestra época, la edad media de vida está en 80 años, 90 quizá los más fuertes. Y así que no podemos tomar este versículo literal para nosotros, pero sí que hay algunos principios que sí que podemos aplicar. Y quizá esto nos afecta a los que somos más jóvenes. Cuando miramos nuestra vida, vemos y decimos, bueno, aún queda mucho por vivir, aún queda mucho por hacer, tenemos muchos años por delante. Yo pienso en cumplir 70, 80 años, lo veo lejos, lo veo que aún está pues un poquito lejano. ¿Y qué decir quizá de los más jóvenes? Pues 70, 80 años se queda lejísimos. Pero Moisés compara esto como un pensamiento. Un pensamiento llega y tan pronto como llega se va y desaparece, ¿verdad? ¿Cuántas veces llega un pensamiento, no sabemos cómo ha llegado y sin darnos cuenta se ha ido? Así es como Moisés explica la vida y los años que le quedaban a ellos. Charles Spurgeon, el gran predicador, escribe sobre este texto y dice, para el creyente la vida es real, la vida es impetuosa y la comparación es positiva si comparamos que la vida cristiana está llena de interés, que está plagada de maravillas, repleta de cambios, pero bien estructurados por la providencia, del mismo modo que el contador de historias estructura la narración con la que pretende cautivar a su audiencia. Nuestra vida como creyentes son ejemplos prácticos de la bondad celestial, parábolas de la sabiduría divina, poemas vivientes del pensamiento sagrado y evidencias reales de amor infinito. Sintámonos felices de ser narraciones vivas. Y es verdad que la vida pasa rápido, que es como un pensamiento, pero Dios nos da la vida para que la disfrutemos, para que estemos contentos, para que la consagremos a Él, para que seamos Biblias abiertas para quien no le conoce. Disfrutemos de la vida. Dice el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Imaginemos la imagen. Israel está por el desierto y Moisés, que llegó a vivir 120 años y que llegó a ver la tierra prometida de lejos, es un espectador de cómo en cada asentamiento, como cada vez que paraban, cientos o miles de compatriotas suyos, de hermanos suyos, morían. Cada vez que se paraban, habían entierros de personas que no iban a ver la tierra prometida. ¡Qué momento tan difícil! Moisés estaba viendo la ira de Dios sobre el pueblo.
Él estaba viendo cómo Dios estaba cumpliendo su palabra y muchos estaban muriendo. Muchas veces las circunstancias de la vida pueden hacernos llegar a creer que la ira de Dios está sobre nosotros, como si Dios estuviese castigándonos por algo que hemos hecho, por algo que hemos hecho mal. Pero la realidad es que solamente ha habido una persona en la historia que realmente haya experimentado la ira de Dios. Y esa persona es Jesús. Solamente Jesús en la cruz ha experimentado en su carne y en su espíritu lo que es ser aplastado por la ira de Dios. Dice Isaías que Él fue molido por nuestros pecados. Y realmente la ira de Dios cayó como un peso sobre el espíritu de Jesús, aplastándolo por completo, para que eso no tuviese que caer sobre nosotros. Al pensar en esto, el temor hacia Dios tiene que ser real en nuestra vida. Cuando pensamos que Jesús ha ocupado nuestro lugar, tenemos que vivir de una manera reverente a Dios, porque Él puso un medio para que esto no tuviese que caer sobre nosotros. Nuestro sometimiento a Dios debiera ser algo real y abundante en nuestra vida. Y si hasta aquí hemos visto las reflexiones de Moisés sobre la brevedad de la vida, sobre cómo Dios ha derramado su ira sobre Israel, ahora déjame ver muy rápido 3 clamores, 3 peticiones que hace Moisés, en los cuales creo que podemos sentirnos muy identificados todos. Versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sin duda, esta petición de Moisés tiene mucho sentido en la situación en la que ellos estaban. Como digo, ellos estaban viendo cómo muchos morían. Ellos sabían que no iban a entrar en la tierra prometida. Estaban sentenciados a morir. Lo fácil habría sido vivir con miedo, vivir quejándose, vivir protestando. Pero Moisés dice: Señor, los días que nos quedan, enséñanos a contarlos con alegría, que produzcan sabiduría en nuestro corazón, que produzcan conocimiento de ti. Al leer esto, pensaba en mí y pensaba cuánto me quejo en el trabajo, cuánto me quejo de ahora me toca hacer esto, es que ahora tengo que hacer lo otro, es que ahora no sé qué, es que ahora no sé cuánto. Y creo que necesitamos pedirle al Señor: Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigan a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos a valorar cada día de nuestra vida, a no estar quejándonos tanto de las circunstancias, a ver las bendiciones que tú nos das, a ver tu cuidado cada día. Haznos crecer en nuestros días, enséñanos a contarlos con alegría, enséñanos a vivir esta vida correctamente, a vivirla con gozo, con felicidad, a usarlo con provecho, a pensar en lo eterno, en lo celestial y no tanto en las cosas que quizá a veces nos puedan quitar la alegría, pero que son cosas pasajeras comparado con lo que viene después. A este clamor por sabiduría, Moisés también clama por misericordia. Dice versículo 13 y 14: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Moisés podría haber intentado convencer a Dios para que cambiara de idea y les dejara entrar en la tierra prometida. Podría haber intentado algún tipo de negociación. Mira, Señor, si nos dejas entrar, cambias de opinión, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. Pero no lo hace. Ahora bien, lo que sí que hace es: Señor, por favor, calma tu ira. Aplácala. No seas duro con nosotros. En Números 14 se narra la situación en la que Moisés escribe este salmo. Y en Números 15, Dios les dice al pueblo qué sacrificios tienen que hacer para satisfacerle. Ha habido arrepentimiento por parte del pueblo. Y aunque el veredicto está hecho, no van a entrar en la tierra prometida, Dios vuelve a mostrar misericordia hacia el pueblo, ofreciéndoles la manera en que pueden calmar su ira. Y la respuesta del pueblo es alabanza. Dice: cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Todos nuestros días. Moisés le está diciendo a Dios: mira, Dios, aunque tú no cambies el veredicto, aunque no vayamos a ver la tierra prometida, aunque vayamos a morir, sácianos de tu misericordia. La necesitamos para seguir viviendo. Y nosotros cantaremos y alabaremos tu nombre todos los días, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia.
Y nosotros, tú y yo, ya hemos sido saciados de la misericordia de Dios. Y ha sido por medio de Jesús. Y el Espíritu Santo nos guía, nos llena, nos consuela, nos confronta. Él hace su tarea. Y nosotros debemos reaccionar con alabanza. Necesitamos reaccionar con alegría cada día de nuestra vida. Dejar de quejarnos tantos. Es verdad que podemos tener motivos para estar tristes. Es verdad que hay cosas y situaciones en la vida que son duras, que son difíciles de llevar, que son difíciles de soportar. Pero en esos momentos miremos a la cruz. Porque es verdad que la situación será difícil, pero cuando miramos a la cruz y vemos la gran salvación que hemos obtenido por medio de Jesús, entonces podemos cantar, entonces podemos alabar a Dios, entonces podemos seguir estando contentos. Alegrémonos cada día de nuestra vida. Hagamos que la alegría sea nuestro vivir, nuestro motor, nuestra manera de sostenernos. Pero es difícil. Para los israelitas también era difícil. Aun recibiendo y saciándose de misericordia, estar alegre no es algo fácil. Por eso Moisés, versículos ya 15, 16 y 17, dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés le dice a Dios: Dios, haz tú que estemos alegres. Haz tú que sea nuestra alegría una realidad. Que les hagan estar contentos. Ellos sabían que habían enfadado mucho a Dios, que Dios estaba cabreado con ellos. Y ahora Moisés le dice: igual, Dios, que estás enfadado, danos misericordia. Igual que durante tiempo nos has castigado porque no hemos hecho bien, ahora danos alegría. Ayúdanos a vivir de esta manera para que podamos ver la gloria de Dios, para que Dios nos ilumine, para que ellos hagan, que Dios les confirme y que Dios les bendiga. Este era el deseo que Moisés transmite en el Salmo. Moisés está pidiendo que Dios les haga estar contentos con sus tareas cotidianas, con lo que hacían en el día a día, que ellos puedan ver su gloria y que sus hijos sí que puedan ver y disfrutar de la tierra prometida. Ellos no iban a entrar, pero sus hijos sí que lo iban a hacer. Y qué bueno que nuestras oraciones sea igual, que le pidamos: Señor, ayúdanos a estar alegres en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en casa con nuestra familia. Cuando nos vemos con algún amigo, con algún vecino en la iglesia, que hagamos que su luz esté sobre nosotros para saber cómo tenemos que andar, para saber cómo tenemos que guiarnos, qué decisiones debemos tomar, que Él confirme nuestras obras, que lo que hagamos sean cosas útiles y allí donde estemos demos buen fruto. Pero también creo que, al igual que Moisés, tenemos que pedir que la gloria de Dios que está sobre nosotros también esté sobre nuestros hijos, sobre aquellos que el día de mañana estarán aquí, sobre los jóvenes, sobre los niños de la iglesia. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios les dé sabiduría a los padres para enseñarles, que les ponga cerca de ellos personas que los guíen, que los encaminen. Y ellos no son mis hijos, pero yo oro como si lo fuesen, porque son hijos de la iglesia. Y necesitamos orar por los más jóvenes, dedicar tiempo en nuestra oración diaria, en nuestro devocional, para orar por aquellos que están creciendo, para que Dios les dé ministerios, para que Dios les haga ser útiles como ya lo están siendo en la iglesia, para que nos fortalezcan, para que nos sean de ánimo, para que nos sean de fuerza. No dejemos de orar por ellos. Y acabo ya. Este maravilloso salmo nos recuerda por las palabras de Moisés y de un pueblo desobediente y quejoso, murmurador, que Dios ha sido nuestro refugio hasta el día de hoy. Que hasta el día de hoy Dios ha estado guardándonos, que nos ha estado cuidando y que la vida se pasa volando.
que sin darnos cuenta los años pasan y crecemos como un suspiro, como un pensamiento, como algo que no podemos ni siquiera controlar, y más si lo vemos desde el punto de vista eterno de Dios. Creo que tenemos que replantearnos nuestras prioridades. Creo que tenemos que replantearnos en qué dedicamos nuestro tiempo, qué hacemos con nuestras vidas, porque no sabemos cuándo se va a acabar. No sabemos si saldremos hoy, tendremos un accidente y se acabó todo. No sabremos si nos echaremos a dormir, se nos parará el corazón y no habrá un mañana. Tampoco sabemos si el Señor nos permitirá vivir muchos días. No lo sabemos. Por eso necesitamos ver dónde dedicamos nuestro tiempo. Hacer cosas que tengan sentido y afecten a la eternidad. Como dice una película que me gusta mucho, American History X, hay una frase que me encanta. Dice, la vida es demasiado corta para vivir siempre cabreados. Y es verdad. ¿Cuántas cosas nos enfadamos que no tienen sentido enfadarnos con ellas? ¿Cuántas veces vivimos peleados unos con otros cuando no tiene sentido que esto sea así? No vale la pena vivir enfadado. No vale la pena vivir agobiado. La vida se pasa volando, cada día es un regalo que Dios nos da y tenemos que disfrutarlo. ¿Te imaginas que tú le haces un regalo a alguien y lo guarda, lo esconde y no lo usa nunca? Qué feo, ¿verdad? Dios cada día nos da un regalo y tenemos que usarlo bien. Tenemos que aprovecharlo. Y te quiero proponer algo. Esto no solemos hacerlo, pero te quiero proponer algo. Piensa en algo que vas a cambiar de tu día a día para hacer que tu vida sea más productiva, para hacer que tu vida sea más útil, para hacer que tu vida tenga más impacto en la eternidad. Y te pido que si quieres, yo te lo agradezco si lo haces, cuando tomes la decisión, me mandes un WhatsApp y me digas, Ángel, he decidido que voy a hacer esto. Si lo quieres poner en el grupo de iglesia, mejor aún. Tomemos decisiones. No sirve de nada una predicación bonita que se queda en algo bonito y no nos lleva al cambio. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a contar nuestros días, que traigan a nuestro corazón sabiduría de verdad. Que nos ayude a estar alegres. Que nos ayude a que nuestra obra se refuerce, sea confirmada por Él. La vida se pasa volando. Vivámosla a tope. Al máximo, disfrutemos cada segundo y trabajemos por lo eterno. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has sido nuestro refugio, Señor. En ti hemos encontrado protección y en esta mañana te queremos alabar, Señor, y bendecir y rogarte que tú nos ayudes a disfrutar cada día de nuestra vida como el regalo, Señor, que tú nos estás dando. Que tú nos colmes de misericordia, Señor, que nos ayudes a contar nuestros días de manera que traigan cosas provechosas para nosotros. Ayúdanos a aprovechar mejor el tiempo, a disfrutar de ti, Señor, a contemplarte, a amarte más, a disfrutarnos más unos a otros, a dedicarnos tiempo, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones que cambien nuestra vida, Señor, aunque sean cambios pequeñitos, pero que tengamos impacto en la eternidad, Señor. Ayúdanos a no quejarnos tanto, a no estar tan enfadados como tantas veces estamos, sino a glorificarte y bendecirte en toda nuestra vida. Y ahora, Señor, queremos alabarte y bendecirte porque tú has sido nuestro refugio, porque tú sigues siéndolo. Y tú vas a seguir guardándonos, Señor, en esta vida hasta el día en que tú nos llames, Dios. Así que te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por quien tú eres, Jesús. Amén.